Buenas noches. ¿Me pueden confirmar si me la guía sus pantallas, por favor? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión número 3 de la guía laboratorio. Esta guía laboratorio pueden ver que se ha dividido en dos sesiones. En esta primera parte vamos a hablar sobre el BLSM como técnica para, digamos, hacer más eficiente la asignación de direcciones IPs y lo que es el ruteo básico a nivel de enrutamiento estático. Bien, ¿qué pretendemos como objetivos? Pues vamos a utilizar la técnica de enmascaramiento para redes con máscara de longitud variable. El tipo de asignación de direcciones IPs por medio de BLSM me permite optimizar la asignación de direcciones IPs. Y vamos a ver el enrutamiento estático, que es una manera de configurar los routers para que puedan reconocer y poder compartir información entre diferentes redes. Vamos a establecer y configurar enrutamientos estáticos a través de ingresos manuales y rutas por defecto. Y con el objetivo de establecer comunicación entre dispositivos que pertenezcan a redes internas con redes externas. Bien, acá hay una serie de comandos pues, que ustedes pueden revisar. Por ejemplo, ya lo habíamos visto, el signo de pregunta para listar los comandos disponibles en el ámbito que me encuentre, cómo borrar la configuración de inicio. Recuerden que en los routers tenemos dos configuraciones, una que se conoce como startup, que es el archivo donde se almacena la configuración actual del router, y el otro es la running config, que es donde está la configuración actual del router. El running es una configuración que se carga en memoria. Cuando se inicia el router, él lee la configuración de este archivo, de startup config, y la pasa al running config. Hacemos actualizaciones, modificamos las interfaces y todas esas modificaciones están en el running config. Luego nosotros hacemos el copy de running a startup para hacer permanentes las modificaciones del router. Bien, entonces esta parte de la guía, pues donde estamos, podemos nosotros definir qué cambios queremos hacer permanentes o no dentro de nuestro router. Bien, luego para configurar el router tenemos que entrar a la zona de Configure Terminal. Podemos cambiar el nombre del router con este comando, hostname, y el nombre que queremos asignarle. Desactivar el DNS para que no busque y no genere pérdidas de tiempo en la búsqueda. Configuración de las interfaces, ya lo vimos. Este es de la configuración de una fase Ethernet en el módulo 0, interfaz 0. Lo vimos la vez pasada, en la clase anterior. Hoy vemos otro tipo de interfaz, que es la serial. Las interfaces seriales son interfaces que nosotros usamos para configurar conexiones de router a router. Lo podemos hacer a través de interfaces FaceTel sin ningún problema. Prácticamente el router puede comunicarse a través de interfaces seriales o fase Ethernet, la da igual. La diferencia con las seriales es que la comunicación es más rápida, puede alcanzar varios megas de velocidad,
porque son, dice, conexiones a nivel físico más amplias y me permiten establecer conectividad entre routers que están a la par. Entonces, las conexiones seriales tienen una configuración diferente. Bueno, entramos en primer lugar a través del nombre de serial, la interfaz que queremos conectarnos, luego el módulo y el correlativo, igual que la faceta. Luego le asignamos la IP. Aquí no estamos haciendo nada diferente, pero acá tenemos este comando clock rate. Clock rate es como, digámoslo así, un tiempo que definimos en la conexión. ¿Para qué me va a servir este tiempo? Es como la espera que debe de tener el router para intercambiar información entre las interfaces seriales. Las interfaces seriales se parametrizan en base a un intervalo de tiempo para el envío y recepción de datos. Entonces, estos envíos y recepción de datos pues, son controlados a través de estos temporizadores. Entonces, debemos definir un tiempo de reloj. Este tiempo de reloj solo se configura en un lado de la conexión. Es decir, el router que va a controlar el reloj se conoce como el DCE, equipo de control de dominio. Por lo tanto, solo se configura en un lado. El otro, que sería el DTE, el del equipo terminal, no requiere que configuremos esto, solamente en un lado. Y por normas se coloca pues en el dispositivo que está más arriba, según la jerarquía que definamos en nuestro diseño de red. Levantamos la interfaz y ya tenemos configurada nuestra interfaz serial con una IP y su clock rate en el equipo DC. En el equipo DT se hace lo mismo. Entramos a la interfaz, configuramos IP, pero no colocamos el clock rate y levantamos la interfaz. Bien, ya vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Comando show, ustedes lo pueden ver. El show startup, show interfaces, show version, el show IP interface brief para listar cada una de las interfaces con la dirección IP asignada y el estado. El ping, ya lo habíamos visto, y el trace route. Bien, comandos que ya practicamos. Bien, vamos ahora a lo que es el enrutamiento. Bien, el BLSM surge como una técnica para optimizar la asignación de direcciones IP. Anteriormente, cuando inició Internet, las redes tenían tamaños fijos. Es decir, por ejemplo, tenía 3 tipos de tamaños. Redes donde podía direccionar 256 direcciones IP, o sea, es decir, los últimos 8 bits. La segundo tipo de red eran los siguientes bits bueno, tenemos el cuarto bit y tomábamos parte o completo del tercer byte. Entonces teníamos 16 bits para host. Y luego había otra clase que la podíamos representar a través del 10.0.0.0. Entonces esas tres, digamos, rangos de direcciones, nosotros manejábamos 3 tamaños de redes fijas. Entonces, así como lo tenemos actualmente, la 192.168 es una clase, el 172 es otra clase y la 10.0.0.0 es otra clase. Entonces, esas 3
tipos de redes tenían una máscara fija, una máscara estática, que no cambiaba de red en red, siempre y cuando pertenecieran a la 192.168. 1.0, por ejemplo, tenía la misma máscara que la 2.0, la 3.0 y así. Entonces, cuando tenía una red con 10 equipos, yo tenía que utilizar la clase de red que me garantizaba 256 como mínimo, desperdiciando las 240 IPs disponibles. Entonces, eso generaba, digamos, muchos desperdicios. Para solucionar eso, se ideó, pues, el concepto de subnetear, dividir las redes en sus redes por medio de las técnicas de BLSM. Entonces acá ya esta técnica lo que me permite tener es, si voy a tener diferentes cantidades de host en cada red, por ende voy a tener máscaras diferentes. Entonces, de ahí viene el concepto de máscaras de longitud variable, porque la máscara se va ajustando. La máscara al final es un concepto para poder identificar si una IP pertenece o no a un segmento de red. Es lo que me permite la máscara. Yo debo definir dónde inicia mi red y dónde termina. A eso se le conoce el rango de direcciones IP. Y ese rango tiene una IP de red para poder identificarla. Entonces, adicionalmente al BLSM, el BLSM fue una, pero se complementó con otras técnicas, como el enrutamiento sin clase, porque antes todo era con clase. O sea, de acuerdo a la IP, yo puedo determinar la máscara y identificar a qué clase pertenecía esa red, o sea, clase A, clase B, clase C. Entonces ahí podía identificar el tipo de máscara asociado a la clasificación. Podía deducir la máscara. Entonces ya con el BLSM, como la máscara ya no fija, entonces ya las clases ya no existían. Por eso se conoce enrutamiento sin clase. Porque anteriormente la clase, por medio de la clase deducíamos la máscara. Hoy ya no hay forma de deducir la máscara, porque ya no tenemos esa clasificación de redes. Luego igualmente surgió el Network Address Translation, el cual pues me permite, como dice, traducir una IP privada con una IP pública. Y por ende, pues también se introdujo el concepto de direcciones IP privadas. Bien, entonces estas 4 técnicas que hoy en día usamos son las que nos permiten hacer más eficiente el uso de direcciones IP públicas. Direcciones IP públicas. Ya dentro de nuestra red local podemos utilizar las N direcciones IP privadas que necesitemos. Bien, entonces para poder subnetear una red utilizando el BLSM, podemos hacer uso de herramientas en línea, las cuales pues ya me dan las redes que necesitamos. Ya vamos a ver algunas, pero ¿cómo es que trabaja el BLSM? Bien, vamos a presentar acá un ejemplo de cómo el BLSM va sometiendo una red. Bien, ¿cuál es la idea? Pues la idea de que si nos dicen que necesitamos tener una red, por ejemplo, de 300 hosts, otra red de 600 hosts, otra red de 200, digamos 2 redes de 4. Entonces lo primero que debemos de hacer nosotros es ordenarlas.
cientos, 300. El orden me garantiza que yo voy a hacer un uso más eficiente del subneteo. Entonces, una vez ordenadas, puedo definir que este es mi red 1, red 2, 3, 4 y red 5. Bien, ¿cómo hago para poder crear sus redes que me permitan cubrir estos hosts? Bien, entonces, parto de una red principal que es la que me dicen, bueno, puedo utilizar la 172.10.00 pleca 16. Okay, entonces, ¿en qué consiste el subneteo? El subneteo es una división de las redes. Las redes deben de tener un orden establecido de subneteo para no caer en traslapes. Es decir, tomar una IP de una red y llegar a otra red. No puedo tener yo una IP que pertenezca a una red y otra IP de otra red, porque la máscara no me lo va a detectar. O sea, hay problemas en cuanto a la ubicación, más que todo del inicio y fin de la red. Entonces, para evitar eso, debemos de ir subneteando de 2 en 2. Esto me garantiza que yo no voy a tener traslapes. Ya con la práctica puedo hacer divisiones más amplias, pero siempre en potencias de 2. Es decir, de una IP de red puedo subdividirlo de una sola vez en 4. O de una IP puedo dividirlo en 8 o en 16 de una sola vez. Pero para iniciar vamos a hacerlo de 2 en 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, de la IP, de donde partimos, que es la IP de red, por ejemplo, lo primero que debo hacer es crear 2 subredes. Bien, el 172.10.00, lo estamos representando acá. Pueden ver que el 172.10.00, pleca 16, son estos bits en color rojo. 172 es este, el 10 es este. Entonces lo que está en rojo es los bits utilizados para la red. Recuerden que la IPs tienen dos partes. Una es donde está la red y otra es donde está el host. En una IP van esos dos valores. ¿Qué es lo que me permite determinar qué bits son de la red y qué bits son del host? Pues la máscara. Por eso me dice acá 172.10.00 pleca 16, que me está diciendo que los primeros 16 bits, por ejemplo, pertenecen a la IP de red y los últimos son de host. Entonces puedo decir 8 y 8, 16. Los primeros 16 bits, de izquierda a derecha, son de red y los demás son de host. Bien, entonces teniendo claro eso, para subnetear yo voy a ir tomando bits de los hosts, o sea, del lado derecho, del más significativo al menos significativo. Por eso ya agarré aquí el primer bit más significativo del tercer byte. ¿Qué hice con el primer bit? Pues el primer bit lo coloqué con un valor 0 y el segundo y el primer bit de la segunda subred con el valor de 1. Entonces, si ustedes convierten este valor en decimal, que les da el mismo 0. Pero si convierten este binario en decimal, les va a dar 128. Entonces ahí es donde sale la primera red, 172.10.00, pleca 17, porque ya estamos hablando de 8 y 8, 16, más un bit, 17. 17 de máscara
Y lo cual significa que son 17 bits para la red, y los demás restantes, que serían para 32, 15, los 15 restantes, 15 bits restantes son de host. Ya no tengo 16 porque es subnetivo. La segunda red, la 128.0, de la misma forma. 8 y 8 más 1, 17 bits para máscara, y los 15 restantes son de host. Estas son dos redes diferentes, las cuales pues almacenan la misma cantidad de host, que tienen 15 bits disponibles para host. Bien, entonces, digamos, nuestro primer soneteo. Ahora bien, para cuántos host podemos nosotros direccionar con estas redes, porque son iguales en tamaño, pero de dirección IP son diferentes. Bien, puedo direccionar 131.072 redes y 32.768 hosts en ambos lados. Entonces, prácticamente esta red que tengo acá, o estas dos redes que tengo acá, son demasiado grandes para la red que necesito, la primera, de 600 hosts. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues perfectamente pueden agarrar la primera red. Vamos a evacuar la primera. La volvemos a subnetear. En este caso, ya sería 18. Y este valor que tenemos aquí de 128 ya no sería 128. Tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Pues de acá. Y este 172 no cambia. Este 10 tampoco cambia. Pero aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a dejar, no nos vamos a quedar en el bit 17. Tenemos que movernos al bit 18. Porque estamos subneteando la red 172.10.0.0 LECA 17. Entonces tomamos el bit 18. Ya vamos a determinar cuál es el IP de red de la segunda red. Bien, entonces tomamos el bit 18. Lo dejamos con 0 en la primera red y en la segunda con 1. Y lo convertimos como bit de host. Entonces ya tenemos aquí 0 y 1. Y así subneteamos esta segunda red, la 172.10.0.0.0. Ahora, ¿qué valor tiene este byte? Esta combinación de bits. Entonces estamos hablando del primer bit, es 2 a la 8. Vamos a ponerlo acá. Elevado a la 8. Bien. Estamos hablando de 256 todos. Pero este bit que tenemos aquí está en la... sería 2... la posición 0, 1, 2, 2 a la 0. Sería 2 a la 7. 128. Este es el primer bit de la izquierda. Luego el siguiente bit. 128 más 64.
Pues nuestra máscara en esta posición es 192. Ahí tenemos nuestra segunda IP de red. Ahora, ¿cuántas redes podemos direccionar con estas? Ya son 18 bits. Podemos direccionar más redes, el doble, 262,000. Pero ¿cuántos hosts tenemos actualmente? Ya no tenemos 15, hoy tenemos 14 bits para host. Disminuye a la mitad. Lógico, aquí vamos aumentando y aquí va incrementando porque el bit se va moviendo a la derecha. Entonces ya tenemos 16,000 hosts. Entonces, y así vamos volviendo a sunetear. Agarramos la primera otra vez y la suneteamos nuevamente. Y obtendríamos 8,000. Volvemos a agarrar la primera y obtendríamos 4,012. La volvemos a sunetear, encontramos 2016. Y así hasta que llegamos a 1024. Ya cuando tenemos la red de 1024 hosts, ya podemos decir que esa primera red que encontremos de 1024 va a pertenecer a la red número 1. Bien, la siguiente red de 1024.1 es la que tendríamos que ir suneteando para encontrar estas. Porque al dividirla de 1024 tendríamos una red de 512 que se ajusta perfectamente con esta. Y la otra de 512 que nos sobra nos permite sunetear esta para 256. Y la otra de 256 para las dos redes de 4 que necesitamos. Bien, entonces de esa forma es como trabaja el subneteo. Vamos de 2 en 2, agarramos otras 2, agarramos la primera, la volvemos a subnetear, otra vez la primera, la subneteamos. Entonces ya comprendiendo esto, ya puedo decir, bueno, puedo hacerlo directamente haciendo una división más detallada. Así, por ejemplo, aquí agarramos 172.10.0.0 y de una sola vez obtuvimos las 4 redes. Haciendo las combinaciones de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Luego puedo subnetear 0, 18, en 2, yo tengo acá estas 2. Y así puedo volver a agarrar la primera nuevamente, siempre la primera, porque es la que voy tomando, tengo que ir en orden. Y la primera me da 4,096 hosts. Si tuviera una red que necesito 4,096 hosts, la puedo agarrar. Y la siguiente que voy a subnetear disponible es la 16.0. Y la vuelvo a subnetear. Y así voy sacando las redes de acuerdo a la cantidad de hosts que necesite. Bien. Todos estos pasos es necesario que los conozcan, porque si se tiene que subnetear, pues tienen que hacerlo comando de esta forma. Comprendiendo muy bien cuáles son los valores que tendríamos que ir colocando. Pueden ver, vamos de izquierda a derecha. Aquí tendríamos que recordarnos de cómo convertir un binario a decimal. Elevando el 2 a la posición donde está el bits, multiplicado por el bits. Bien, entonces ahí podríamos tener eso. Ahora bien, existen herramientas que hacen eso mismo, pues, que nos servirían para comprobar. Por ejemplo, de las redes que yo les mencionaba,
cuáles son las IP de red que voy a tomar. Por ejemplo, si ingreso la red 172.10.00, que es la que dijimos. Ciento veintidós 10.0.0 a 16. Ya habíamos hablado de 3 redes grandes y 2 pequeñas, 5 redes. La primera habíamos dicho que era de 600 hosts. No recuerdo. 600, 300, 200. La segunda de 300. Siguiente de 200 hosts. Y luego 2 de 4. Y le damos calcular. Entonces ya nos presenta las redes. Red 1 para 1022 hosts. Aquí tenemos 1024 IPs, pero 2 son reservadas. La primera es la IP de red, que forma parte de la 1024, esta es la 1023, y la última, y la de broadcast, esta es la 1024. Entonces, estas dos IPs son necesarias para identificar la red y el broadcast. La máscara es esta. Pueden ver que al final quedó así, formato largo. Aquí tendríamos que identificar cuántos bits, y me lo da acá. 22 bits de máscara, que representa esto de acá. Es decir, en el tercer octeto, van a ver que solo los últimos 2 bits de ese octeto son de host. Los primeros 6 son de máscara. Por eso me da este valor. Bien, direcciones IP válidas. La 01, 10.01, hasta la 10.3.254. 32.10.3.254. Esta es la última IP válida, que es nuestro gateway. Por defecto, colocamos la última IP de nuestro rango, nuestro gateway. Y la IP de broadcast. Una IP de broadcast es la que me permite llegar a toda la red. Esta IP es la que identifica la red, sirve para enrutar. Y esta es a nivel de host. Con este IP yo puedo llegar a todos los hosts que pertenecen a esta red 10.00, pleca 22. Bien, entonces, como pueden ver, es rápida el cálculo que hace. Por lo tanto, pues, son útiles, pero debemos de saber cómo poder generar manualmente esta tabla. Bien, las otras IPs, como estamos hablando de la 172.10.00 pleca 16, pueden ver que quedan libres. Aquí hay muchas redes que quedan libres. Tenemos aquí está la 10.0, 10.4, 10.6, 17, 10.7.0, 10.7.8. Está la 17.16, 17.32, la 10.8, la 10.9, o sea, ahí quizás estamos hablando del 1 o 2% de todo el rango de la 172.10.00 pleca 16. Bien, una red bastante grande. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Esto es prácticamente como calcular nuestras redes utilizando VLSM.
Bien. No hay ninguna consulta, pues vamos ahora a hacer la configuración. Sí, rápida, solo para que vean el enrutamiento estático. Bueno, sí, ustedes van a hacer lo que está aquí en la guía. Hay un diseño de una red de 4 routers y se les pide que hagan unas configuraciones, cambiarle los nombres de los routers, asignarles las direcciones IP a cada una de las interfaces. En primer lugar, pues crear su tabla de enrutamiento utilizando VLSM para, serían 3 y 3, 6 redes. Entonces, las 3 redes, una de profesores, estudiantes e invitados, cada una con su tamaño de host, y luego pues 3 redes para conexión de los routers. Por eso hablan de 2 IPs, 2 hosts. Al final de la red se hace de 4 IPs. Se ponen 2 hosts y él les manda que 2 hosts, o sea, 2 IP válidas para host, más la de dirección IP de red, 3, más la de get de broadcast, 4. Ahí tenemos nuestras 4 IPs. Bien, entonces vamos a hacerlo acá. Este router que tenemos, sí tiene seriales y tiene 2 facetas, 3 facetas. Está bien. Poner un router aquí y otro router acá. Este switch va a representar la red. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que estos equipos se comuniquen entre ellos. Y vamos a poner otro equipo. Aquí. Bien, de Ethernet a Ethernet. Vamos a poner esto. Aquí, serial. Serial. Y este de Ethernet a Ethernet. Vamos a darlo acá, a 0.1. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Dar pin de la PC1 a la PC3. Bien, para antes de empezar a hacer configuraciones, yo tengo que diseñar mi red. Es decir, bueno, voy a listar en qué interfaces están conectados. En fin, para poder saber cuáles son las rutas de conexión entre cada uno de los dispositivos. Cero sería el 0, sería el 01, etcétera. Igualmente tengo que, bueno, los nombres, pues ahí está el 0. De ahí tengo que identificar cuál es mi red. Por ejemplo, esta de acá. Así. Esta red
Voy a agarrar una de las IP. Supongamos que esta es mi red de 300 hosts, que es la que marcamos. Voy a volver a generar, pero solamente para estas redes que necesito. Para esta red necesito una red de dos, más otra red de, vamos a ponerle esta de 300 hosts, y una red también de 2. Entonces, dos de 2 y una de 300. Entonces me voy a la paginita. Partiendo de la IP 172.10.0.0, pleca 16. Son 3 redes las que quiero. Una de 300. La siguiente de 2 y 2. Entonces rápidamente me dice que la red número 1 va a ser para de 510 hosts en total. Son 512 direcciones IP. Entonces la red es la 172.10.0.0.0. Clica. Hay que colocar siempre la máscara. 23. Bien, entonces esta red de acá es 172. 10 punto 2.0. Y la 2.4, 30. Bien, entonces ya tengo identificadas mis redes. Ahora voy a colocarles las IPs de la 0.1 de ese segmento de red, 0.2 y nuestro gateway, que es la última, que también me la da la tabla. 1.254. Bien, de aquí puedo poner la 2.2, por ejemplo, aquí abajo. Dos punto uno. La 2.3, 2.5, 2.4 es la IP de red, la siguiente es la 2.5, la siguiente es la 2.6 y la 2.7 es nuestro Godot. Bueno, entonces teniendo esto ya, podemos empezar a configurar. Pues aquí no me voy a tener mucho. Vamos a iniciar en la consola.
10.1.54. Perdón, máscara 23. Ahí está, vamos con el siguiente. La 2. Bien, damos clic entre ellas. De la PC1, de la PC2 a la PC1. Estamos. Vamos al router. Finaliza el router 2. Vamos a configurar el gateway. Esta IP, que es la fase Ethernet 0.1. Terminal, interface, fase Ethernet. Los 5.2 será más caro. Y levantamos interfaz. Bien, entonces desde aquí puedo darle pin a la 172.10.01 PC1 y está en la 2. Bien. Y de 5 paquetes, uno falló, pero era el de la primera vez. Ya de ahí, pues, los 5 responden. Entonces ya pues, conectamos estas. Ahora vamos aquí a la interfaz, faz serial 01 del router 1. Terminal, interface serial 0, 0, y address 172, 10, 2, 2. La máscara 252, de la 30. Aquí nos dice que se traslapa la 2.0. Esta tabla de enrutamiento nuevamente. Y el 2.2.
10%. Vamos a tomar este IP de la 3.0. Vamos a averiguar por qué no. Entonces, vamos a poner la 11. Cortamos. En el tiempo vamos a dejarla con la 3, con la 11, 11.2. Bien. Show IP, interface brief, ahí está. Están arriba ambas interfaces. Ahora bien, vamos a configurar entonces el otro router. Sería el 0, 1. 11, 2.1 sería. Y antes tenemos el clock rate, que es el router. Vamos a poner como DCE y aquí la lista de valores. Entonces vamos a ponerle 64.000. Montamos la interfaz.
configurar la otra interfaz, que es la fase 01. Cinco. Y lo levantamos. Para los 5 y las 1 serían. Y por último esta de acá. Nuestro gateway sería fase 01. 2.5. Bien, entonces de aquí le puedo dar pin a la 172 y 6, 2.5, que es nuestro gateway. Está. Podemos darle pin a la 172. 6, 11, 2.5. Ahí. Vamos a darle pin a la 2. Que es la de este extremo, 2.1. Bien. Podríamos darle pin a la 2.2, que es el otro extremo. Y vamos a explicar algo. El pin S3 lo manda acá. Router 3 sabe dónde está la 2.2 y lo manda. Llega al router 2. Pero la respuesta del pin no puede retornar. ¿Por qué? Porque él recibió una consulta de la 11.2.4 de esta red. O sea, el pin llegó, pero la respuesta no llega. ¿Por qué? Porque el router 2 no sabe dónde está la 11.2.4. O sea, no sabe enrutar dónde está esta red. Él solo conoce, si nos vamos al router 2, ¿qué redes conoce el router 2? ¿Cómo sabemos eso? Show the route. Él solo conoce la 10 y la 11.2.0, pero no conoce la 11.2.4. Entonces aquí es donde viene el route 172.11.2.4, la IP de red. Y luego que sigue. Dice que está la red y luego sigue el destination. En este caso puede ser la IP
por la cual va a salir. Es decir, la IP de donde está o el nombre de la interfaz por la cual va a salir. En este caso, pues, serial 0, 0. O sea, por esta salida encuentra la 1124. Máscara. Bien. IP route. Pueden ver hoy que está una S estática donde nos dice que está conectado por la serie 00. Bien, ahora veamos PC3 nuevamente a la 22. Entonces, hoy sí sabe el router 2 dónde direccionar la respuesta. Ahora, de aquí lo envía, la recibe y responde. Y así está. Bien. Entonces, prácticamente esa sería la ruta estática. Ahora, para terminar, si queremos que la PC2 se comunique con la PC3, por ejemplo, porque de la PC3 ya puedo llegar. La PC3 es la 02. El 10. Bueno, no puedo llegar. ¿Por qué no puedo llegar? Puedo llegar a la 2.0, 11.2.0, ya hasta la 2.2. Porque este router sabe dónde está. Ahora, ¿por qué no puedo llegar a la PC2? ¿Qué creen que haría falta en el router 1 para que pueda llegar aquí? Por la serial 01. Bien, entonces, si hacemos la prueba, ya podríamos llegar hasta la PC2. Igualmente de la PC2 a la PC1. Bien, entonces esta es una configuración, digamos, preliminar que podemos nosotros hacer como ejercicio, ¿va? Para ejemplificar lo que necesitamos ahora en nuestro diseño que queremos formar. Bien. Entonces prácticamente hemos hecho una red de este tipo, conectado a dos routers y una red X, que podrían ser representadas por estos. Entonces la idea es que ustedes interconecten todas con todas.
haciendo prácticamente la misma configuración, agregando rutas estáticas a través del comando iproute, actualizando la tabla de enrutamiento de cada uno de estos routers que tenemos acá. La idea es configurarlo y realizar todas las pruebas de conectividad junto con la tabla de enrutamiento y algunas configuraciones básicas, cambios de nombres, etcétera. Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. Bien, ahí dependerá del ingeniero Brizuela, porque él es el encargado de hacer el parcial. Tuvo que haberles dicho hasta qué tema comprendía. Si vieron el rotamiento estático en el teórico, sí. Supongo que entra ahí. Si no, pues. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. El próximo viernes vamos a compartir todos, de uno en uno, su pantalla y vamos a comprobar la conectividad de los hosts. Entonces necesitaría que ya tengan configurado su entorno y tener una conexión estable para poder compartirla y comprobar. Eso sería ya las primeras evaluaciones, como la segunda evaluación que tendríamos con respecto a los laboratorios. Bueno, si no hay alguna otra consulta, pues nos vamos a quedar aquí otro viernes. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí, adelante. Ingeniero, fíjese de que, bueno, es fuera del tema, comentarle de que yo sigo con el problema de lo que es el levantamiento de las computadoras. Y le estaba preguntando esto porque, bueno, que le mandé también lo que es el mensaje al correo y pues no he recibido ninguna respuesta. Entonces, según lo que he investigado, yo seguí todos los pasos de la guía que usted ha dejado ahí y me encontré con un dilema, que qué versión de sistema operativo se tendría que instalar, porque el 10.5, que es el que tengo, ya está desfasado y el único que aparece es el 10.12, pero aún así ya probé varios y no me funciona, fíjese. No le levanta el GNS3, se lo instala bien, Sí, el pero no le GNS levanta en la 3, consola. correcto, correcto. Las computadoras no levantan directamente. Hace toda la configuración, pero de ahí para arrancar las computadoras o sea, no hace nada. ¿Con qué usuario instala el GNS3? Administrador. El creador, pero ya he probado instalarlo con el root, porque Con eso ese sucede directamente con... se, con ese directamente se instaló. Sí, porque ese problema se da cuando no tiene permisos para crear las interfaces virtuales. Pero fíjese de que lo que es el VirtualBox se instaló, o sea, se instaló con todas las indicaciones y todo, y pues no hubo mayor problema. Fue directamente ya a la hora de hacer las configuraciones con las máquinas virtuales, porque ahí todo lo demás está funcionando perfectamente. Se no puede levantar las VPCs. Correcto. Y, Y ya lo bueno, desinstalé como 2 veces, o sea, ya hice todo el proceso 2 veces y nada, fíjese.
siguiendo sus pasos según la guía. Entonces, por eso le preguntaba, porque esa fue la última, ya fue lo último que pude investigar y qué versión del sistema podría ser. No, pero no importa, porque el 10 es común, ¿no? De ahí hay unas modificaciones mínimas. Sí, varía, no es mucho. Tendríamos que ver los pasos que sigue de la configuración, porque si la sigue tal cual, es como una receta, ¿va? Que ya está. Sí, fíjese de que por eso usted me pidió que le mandara el correo electrónico, pues ahí mandé las capturas de los programas que me estaban dando. Como le repito, hasta la fecha sigo esperando su respuesta. Y por eso es que el corto 2 le puse en un comentario ahí que va incompleto, pues porque todo va bien, pero el levantamiento de la computadora, básicamente eso me va a afectar mucho. Y mejor que está dejando el ejercicio me va a afectar más todavía. Sí, bueno, voy a revisar lo que mandó y le vamos a dar seguimiento. Va, y con este trabajo, ingeniero, ¿cómo hago? Veríamos esta semana si lo resolvemos. Va, esperaría entonces todavía su respuesta, ingeniero. Ahí va a disculpar que sea el mismo disco rayado, como decimos. No tenga pena, está bien. Bueno, sería muchas gracias. Feliz noche, ingeniero. Bueno, gracias igual. Bien, no hay otra consulta, nos veríamos el próximo viernes. Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.